Bueno, un saludo muy especial a todos los alumnos de Análisis Económico del Derecho. En el día de hoy voy a presentar una conferencia magistral del abogado Alejandro Valdizón. Ahí nos va a demostrar él cómo el teorema de Cox es fundamental para que junto con el derecho común de la política de la escuela austríaca de anglosajona podamos resolver las externalidades sin necesidad de aplicación directa del derecho, sin tener que aplicar las normas estrictas del derecho, sino mediante acuerdos privados de las personas que se ven afectadas en una externalidad, pues se lleguen a soluciones concretas y podamos resolver los casos. Esta es la fundamentación de la Cátedra de Análisis Económico del Derecho. Vamos a ver cómo nos sale, cómo podemos resolver esas externalidades sin necesidad de aplicar exactamente la teoría o los conceptos del derecho. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Valdizón. Es un verdadero gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. A mí me pidieron que hablara de el análisis económico del derecho, haciendo una comparación entre la escuela de Chicago y la escuela austriaca, que tiene una perspectiva distinta, ¿verdad? Y sobre todo la perspectiva de cómo plantea la relación entre el derecho y la economía. Yo tengo más o menos, tal vez un poco más de 10 años de dar el curso de análisis económico del derecho aquí en la universidad. Yo creo que lo primero que habría que mencionar es cómo se origina esta disciplina del análisis económico del derecho. El mercado, se suponía, tenía un montón de problemas, un montón de fallas, y entonces muchos teóricos económicos dispusieron que el Estado era el mecanismo, la intervención estatal era el mecanismo para corregir esos problemas inherentes al mercado. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos problemas? Bueno, el mercado no provee ciertos bienes públicos. Ese es un argumento que todos conocemos, ¿verdad? El mercado no va a proveer ciertos bienes públicos, ciertos servicios públicos, ¿verdad? Hay que estatizarlos porque el mercado no tiene interés. ¿Quién va a querer llevar electrificación, telecomunicaciones a ciertas regiones del país? Lo tiene que hacer el Estado. El mercado tiene ciclos económicos. Las caídas de las bolsas de valores son problemas del mercado, no problemas ocasionados por las autoridades monetarias, ¿verdad? Como ahora entendemos, como la escuela austriaca siempre lo ha entendido. Y entonces el Estado tiene que afinar un poco los ciclos económicos con política monetaria, ¿verdad? En tiempos de recesión tiene que estimular la economía, en tiempos de inflación tiene que desacelerar la economía. Este tipo de recetas con las cuales, pues, me imagino estaremos todos familiarizados. Y en particular había una preocupación que era el tema de las externalidades. Y las externalidades son efectos que percibe una persona como consecuencia de la acción de otra, sobre la cual no va a tener ningún control. Entonces a esto los economistas le denominan externalidades. Y entonces los economistas dispusieron que la mejor manera de internalizar las externalidades era a través de la intervención estatal. Entonces la teoría económica de la economía de bienestar, particularmente un economista que se llamaba Arthur Cecil Pigou, fue quien propuso que a través de la intervención estatal se corregían los problemas de externalidades. Así prevaleció más o menos la idea. De hecho, muchas de las legislaciones que hoy todavía están vigentes en países como los nuestros siguen respondiendo a esta teoría pigouviana. Seguimos básicamente haciendo las cosas de la misma manera. Voy a poner unos ejemplos más adelante. Y entonces, más o menos a mediados del siglo pasado, ya hacia finales de la década de los 50, una serie de economistas empiezan a replantear el problema, porque lo primero que notaron, lógicamente, era que todas estas respuestas, todas estas intervenciones estatales que se habían propuesto para corregir los ciclos, para corregir los problemas monetarios, para corregir las externalidades, para corregir los temas de bienes públicos, no funcionaba. Entonces hay un economista inglés que se llama Ronald H. Coase que empieza a analizar estos problemas, pero desde una perspectiva muy diferente. Y las ideas de Coase posteriormente fueron, digamos, bautizadas con el nombre del teorema de Coase. Entonces el teorema de Coase es interesante porque es el origen del análisis económico del derecho. ¿Cómo vamos a definir el problema del costo social? El problema del costo social lo vamos a definir como un problema de externalidades. ¿Qué son externalidades? Externalidades es un efecto
que sufre una persona como consecuencia de las acciones de otra. Lo primero que hay que entender es que el mercado tiene múltiples casos de externalidades, las externalidades las vemos todo el tiempo. Y lo más interesante es que la mayoría de externalidades en el mercado son positivas, no son externalidades negativas. El ejemplo de texto más común, digamos, es el ejemplo del perfume. Una persona adquiere un perfume precisamente con el propósito de que otros lo disfruten, ¿verdad? Ahí está ocasionando una externalidad positiva, porque esa persona no puede ir después a decirle al otro, ¿te gustó el perfume? Sí, bueno, me costó $40, me tenés que pagar una fracción del precio. Eso no tendría sentido, nadie lo aceptaría. Es decir, el costo de ese beneficio que se le está ocasionando a alguien más, digamos, el aroma agradable del perfume, no se puede internalizar. Una persona decide construir un complejo comercial en un lugar desértico. De la noche a la mañana, el terreno que estaba a la vecindad vale mucho más, ¿verdad? Se le agrega, diríamos, plusvalía. Bueno, yo no puedo, como dueño de ese otro terreno, puedo ir con el dueño del otro y decirle, ahora tu terreno vale más, gracias a mí me tenés que pagar. Es un costo no internalizable. En ese sentido son externalidades positivas. Pero hay también externalidades negativas. Hay externalidades negativas y estas son las que en el fondo preocupan a los economistas. Por ejemplo, la contaminación. La contaminación es una externalidad negativa porque si una persona tiene una fábrica y esa fábrica expele, digamos, algún tipo de humo o un vehículo o lo que sea, no hay manera de que la persona que se vea afectada pueda venir y decir el daño que se me está ocasionando es tan. Viene alguien y dice, aquí lo que hay que hacer es regular, aquí lo que hay que hacer es poner una ley, ya sea que prohíba la externalidad o que le ponga una multa fuerte a la externalidad o que le ponga un impuesto a la externalidad para que no la siga contaminando. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos una legislación que no permite fumar en lugares públicos cerrados. Esa es una idea muy piguviana. Esa es una idea muy piguviana. Y a los establecimientos que infringen esa ley les ponen una multa muy fuerte por permitir el humo. ¿Por qué? Porque lo que se supone que se está protegiendo es esa externalidad negativa. La persona que no fuma no sufra las consecuencias de las acciones del otro, el que sí fuma. Por supuesto, lo que la ley no ve es que esta, digamos, situación fácilmente se pudo haber corregido de forma privada, sin necesidad de una ley. Es decir, un establecimiento puede decir, lugar es solo para fumadores o este es solo para no fumadores, si quiere entre, si no quiere no entre, y el mercado decide a qué premia, o decir dentro de este mismo establecimiento vamos a reservar un lugar para fumadores y un lugar para no fumadores, y no había necesidad de una cuestión de este tipo. Sin embargo, se crea una burocracia y se crea todo lo que esto acompaña para supuestamente internalizar o más bien evitar una externalidad. La legislación ambiental que impone multas y sanciones a las personas que supuestamente, digamos, contaminan el ambiente, que es supuestamente me refiero a que supuestamente es un derecho de todos, que no es ejercible. En el fondo, pues la solución es, bueno, una multa, un impuesto. Y con esa idea se trata de persuadir a las empresas a que no ocasionen externalidades negativas. Esta es la idea básica de la economía de bienestar, esta es la idea básica de PIGU y esta es la idea que todavía impera en muchas de las legislaciones. Aquí en Guatemala, por ejemplo, ese es el caso. Y en América Latina será muy similar, en Estados Unidos igual. O sea, esa es la teoría económica, digamos, que inspira hasta la fecha la legislación. Entonces, Coase lo que hizo fue darle una perspectiva diferente. Él lo que hizo fue ir a ver cómo los jueces en el sistema de common law, cómo los jueces estaban resolviendo estos problemas. Y entonces fue a estudiar casos. Y fue a ver qué decían los jueces del common law, por ejemplo, en casos donde un dentista demandaba a una fábrica que estaba a la vecindad porque esa fábrica al operar emitía ciertas vibraciones y no lo dejaban trabajar a él. Y él decía, mire, ellos me están ocasionando una externalidad negativa, yo tengo derecho a que no me interrumpa en mi actividad porque yo necesito mucha calma porque trabajo con precisión. O un caso donde hotel demanda al edificio de a la par, al vecino de a la par que está levantando un edificio que le está haciendo sombra a la piscina del hotel, que era su principal atractivo, y se le está cayendo el negocio. Y eso es lo interesante del common law, a diferencia del sistema nuestro de derecho civil, que es un sistema donde el concepto de derecho es un concepto muy abstracto y por lo tanto muy amplio. Entonces se permiten este tipo de reclamos en las cortes. Entonces Coase fue a ver esto y se dio cuenta de algo muy interesante, que independientemente de que si los jueces fallaran en favor de uno o del otro, siempre y cuando existiera la posibilidad de que las partes lograran un arreglo, ese arreglo se iba a dar.
Y ese es la base del teorema de Coase. En esencia, el punto es, si las partes pueden lograr un arreglo privado, a la larga no importa qué diga el derecho. El derecho va a importar estrictamente en función de la tesis de justicia, pero en función de la tesis de eficiencia ya no interesa. No importa si el juez le da el derecho a A o se lo da a B. La solución eficiente se va a producir si hay posibilidades de arreglo. Si no hay posibilidades de arreglo, entonces sí es muy importante qué diga la ley o qué diga el juez. Y esa es, digamos, el gran aporte de Coase. Esto en contraposición a lo que decía Pigou. Pigou decía, usted tiene un problema de externalidades, calculemos cuál es su beneficio marginal por ocasionarle una externalidad negativa a alguien más. Usted tiene una fábrica que está contaminando, pero no está internalizando el costo de la contaminación. Ok, usted está obteniendo un beneficio, porque si tuviera que internalizar el costo de la contaminación, usted le saldría más caro su operación. Entonces, usted tiene un beneficio. Ese beneficio se lo vamos a calcular. Le vamos a poner una multa, un impuesto que sea ligeramente superior a ese beneficio marginal que usted está obteniendo. ¿Por qué? Porque eso va a significar un desincentivo económico para que ya no lo haga. Y así vamos a lograr que la gente internalice los costos de las externalidades que emite. Más bien, deje de ocasionar externalidades para terceros. Y ese es el razonamiento que hace Pigou. Exactamente. Coase ve esto, el problema del costo social. En su análisis, Coase dice exactamente eso. Él dice, bueno, para empezar, ¿cómo va a cuantificar el daño? ¿Cómo va a saber usted cuál es el monto de esa externalidad? 2, ¿cómo pretende evitar el daño? A través de un impuesto, digamos, disuasivo. ¿Se repara el daño realmente? ¿Qué pasa si el impuesto lo calculo mal y el impuesto es muy bajo? Pago el impuesto, sigo contaminando y el tercero afectado sigue exactamente en la misma condición. ¿Cómo calculo el monto del impuesto? ¿Quién sabe esto? El único que puede saber cuál es el beneficio marginal de su externalidad positiva, negativa para el otro es el contaminador. El burócrata no lo puede saber. El regulador no lo puede saber. Y entonces dice Coase, esta perspectiva no funciona. Esto no funciona, esto no tiene sentido. Tiene muchos problemas este tipo de razonamiento. Realmente no resuelve el problema. Y un último punto que creo que es importante abordar es al final definir la diferencia entre una externalidad y una lesión al derecho. Precisamente una externalidad es externalidad porque no se puede exigir legalmente su internalización. Para eso sirve el derecho. Por ejemplo, una persona va manejando imprudentemente por la calle y colisiona con otro, eso no es una externalidad. ¿Por qué no es una externalidad? Porque claramente el derecho establece un mecanismo de restitución. Usted fue imprudente y usted iba a exceso de velocidad, tiene que reparar el daño. Eso es lo que el derecho hace. Una persona bota basura en mi propiedad, yo puedo llegar a decirle sáquela o lo voy a demandar, porque hay un derecho de propiedad. Cuando hay derechos, se pueden internalizar estos efectos. Cuando el derecho no alcanza, digamos, es donde se dan estos problemas. Los temas ambientales tienen esta característica o se aprecian como problemas de externalidades precisamente porque no hay derecho. Digamos, yo no le puedo decir al fumador, este metro cúbico de aire que tengo enfrente mío es mi propiedad y usted no lo puede contaminar con su humo. Si yo tuviera ese derecho, no habría problema. Ahora, lo que es importante resaltar acá es que la respuesta, la solución no es una respuesta de crear más regulación o más multas o más impuestos. La respuesta realmente pasa por definir mejor el derecho, definir mejor el derecho. Si se define mejor el derecho, entonces se crean los mecanismos legales para internalizar las externalidades. En ese sentido, podríamos decir que las respuestas, las soluciones realmente a los derechos, a los problemas ambientales pasan por la propiedad privada. Si yo puedo generar derechos de propiedad en estos temas, en la medida que más amplios y mejor definidos estén esos derechos, más fácil va a ser defenderlos. Mientras que en la medida que menos definidos y más ambiguos sean estos derechos, va a ser más difícil, ¿verdad? Cuando la propiedad es comunal, nadie sabe de quién es, todo el mundo la contamina. Cuando la propiedad es privada, el dueño la va a cuidar. Claro, sí, evidentemente va a haber casos donde ya no es posible. Va a haber casos donde ya no es posible. Esto es solo una guía, digamos, y Coase dice algo que es muy sensato.
Al final, la segunda parte del teorema de Coase creo que es la parte más sensata. Si no hay costos de transacción significativos y se puede llegar al acuerdo privado y así resolver las externalidades, dejen que eso funcione, no se metan. Ahora, en el caso en que eso no se puede, entonces lógicamente tienen que intervenir. Eso sí, busquemos un criterio de eficiencia para definir esos derechos. La respuesta de Coase a Pigou es, mire, Pigou, usted se fue por la última solución de primero. Usted lo que hizo fue intervenir y regular. Eso déjelo de último. Dejemos primero ver si el acuerdo privado funciona. Si el acuerdo privado funciona, no se meta. Si el acuerdo privado falla, busquemos una solución con algún criterio de eficiencia. Yo creo que eso es lo valioso de esta. Sí, yo diría dos cosas. Digamos, este análisis principalmente está concentrado en el tema de externalidades propiamente hablando. Es decir, efectos que no son internalizables. Entonces, por definición, nos referimos a actos que el derecho no contempla, o que el derecho no tutela, o que el derecho no alcanza. Los ejemplos que hemos estado citando acá son actos donde el derecho claramente interviene y contempla estas situaciones. Entonces, desde este punto de vista, yo sí separaría los dos temas. Ahora, efectivamente, el acuerdo privado muchas veces puede ser más eficiente que la misma solución legal. De hecho, al final al mismo Estado, lo que le interesa es que se le paguen los impuestos que se les deben y las multas, en algunos casos. Pero, por ejemplo, yo podría llevar el argumento al extremo y decir qué pasa con un violador que le ofrece $1 millón a la víctima. Ahí sí ya no se puede, ahí sí ya no. Tenemos que tener criterios razonables también para decir hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿verdad? Por la naturaleza del sistema, ¿verdad? Yo lo autorizo. Ahora, si no, pues entonces yo voy a mediar y tratar de solucionar el problema, ¿verdad? Esa es más o menos la idea acá. Pero insisto, yo creo que sí es bien importante distinguir entre externalidad propiamente hablando y una lesión al derecho, porque cuando hablamos del derecho, por ejemplo, en el ámbito penal, ya estamos hablando realmente de un tema distinto. Y por eso es que Coase dice, la tesis de la justicia es a que le quede a los jueces, pero el problema de la eficiencia se resuelve con el acuerdo privado. Entonces, enunciando el teorema de Coase, si los costos de transacción son cero, se logra internalizar las externalidades en la forma más eficiente, independientemente de la asignación legal de los derechos. Pero más importante, cuando hay costos de transacción, depende de la asignación legal de los derechos que se logre internalizar en forma eficiente las externalidades. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Lo que tenemos en ese caso que revisar es cómo puede la ley ser un obstáculo a la negociación privada. Si la ley es un impedimento para la negociación privada, si la ley es la que impone los costos de transacción o imposibilita los acuerdos privados, vamos a tener problemas. Vamos a tener que confiar en que esa ley propicia soluciones eficientes. Pero si el legislador se equivocó y no solo obstaculiza el arreglo privado, sino que encima da la solución ineficiente, por ejemplo, le echa la culpa a la casa y no a la fábrica, ahí sí tenemos un problema serio. ¿Qué factores influyen? ¿Cómo se definen los derechos de propiedad de contrato? En la manera en que los derechos de propiedad de contratos estén mejor garantizados, el concepto de derechos de propiedad sea más amplio y esté mejor definido, el concepto de contrato sea más amplio y mejor definido. No estos conceptos taxativos, enumerativos, limitativos, formalistas que tenemos en nuestras legislaciones. En esa medida se facilita la consecución de acuerdos privados eficientes. En la medida que hay certeza legal, si las cortes hacen valer esos derechos a la hora de un problema, las partes saben en qué posición están paradas a la hora de negociar. Si los dos creen que van a ganar el juicio, no va a haber acuerdo privado. Si hay certeza de la ley y se sabe que aquí el derecho se respeta y que el que tiene el derecho va a prevalecer en corte, va a haber acuerdos privados y costos de transacción bajos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la función de la ley? Dar certeza a la propiedad de contratos, reducir costos de transacción, promover la solución eficiente cuando la solución privada falla. Por supuesto, sin olvidar la tesis fundamental de la justicia. Ese es el gran aporte de Coase y a partir de ahí es donde se desarrolla la teoría. Siguiendo con esta perspectiva de Chicago, del análisis económico del derecho, lo podríamos definir como utilizar las herramientas de la economía para comprender las consecuencias de las leyes. A partir de este importante trabajo de Coase es que se empiezan a desarrollar estas ideas.
el derecho tiene esa naturaleza contractual, esa naturaleza transaccional, es decir, nos pusimos de acuerdo como sociedad. Yo intercambié la obligación de respetar su propiedad a cambio de que ustedes respeten la mía. Esa es una dimensión económica. Yo acepto que yo tengo que cumplir mis contratos para que ustedes me cumplan los suyos. Esa es la dimensión económica del derecho desde esta perspectiva. O a la inversa, la dimensión jurídica de la economía. La economía va a funcionar solo si hay normas de conducta, de recto comportamiento justas. O sea, lo pueden ver de cualquiera de los dos lados. Y bueno, con eso yo creo que estamos ya con las principales ideas de la perspectiva austriaca también, así que yo les agradezco muchísimo su atención esta mañana. Para mí ha sido un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.